Dios me le bendiga. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Estoy aquí y te hago la pregunta. ¿Ha pasado alguna vez por algún lugar y has tenido una experiencia la cual se ha quedado en tu mente y siempre la recuerda? Te voy a poner un ejemplo. Una vez yo estaba caminando y estaba ya atardeciendo y yo siento algo que la brisa trae y se me pega en el pecho y cae al suelo y yo lo piso. Cuando hago así que lo recojo, era un billete de $20. Otro día estaba guiando, estaba pasando por un lugar y cuando estaba pasando por aquel lugar, la luz se puso roja. Habíamos 3 vehículos, yo estaba a mano izquierda, había un vehículo a mano derecha y había otro que le seguía en la tercera línea. Cuando la luz está roja, la luz todavía no cambia a verde. Entonces el vehículo que está al lado mío, antes de la luz cambiar a verde, agarra y acelera y se pasa la luz. Pero lo que él no sabía era que al lado de él había un vehículo de policía y al él pasar, lo pararon. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Muchas veces tenemos experiencia que al pasar por lugares tenemos y no lo olvidamos. Y te vuelvo y te pregunto, ¿qué experiencia tú has tenido? ¿Qué experiencia tú has tenido al tú pasar por lugares? A veces nos encontramos hasta con gente que son gente que, como dicen por ahí, todo le hiede y nada le huele. O sea, hay gente que aún tú no te puedes ni parar un semáforo que de momento empiezan a tocarte bocina. Son tantas las cosas, la experiencia que hemos tenido al pasar por lugares. Y quiero compartir contigo, quiero compartir un poco de la palabra de Dios. Salí de trabajar y pensé en esta palabra, porque esta palabra puede tocar el corazón de alguien. Esta palabra puede ministrarle a alguien. Dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 9, versículo 1 en adelante, dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Voy a seguir leyendo, aleluya. Dice la palabra del Señor que Jesús iba pasando por un lugar. Cuando iba pasando por este lugar, sus discípulos, dice que Jesús mira un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan: ¿quién pecó? O sea, le hicieron la pregunta al maestro: ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó sus padres para que haya nacido ciego? El Señor Jesucristo le responde: no es que este pecó ni que pecaron sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y sigue diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y les dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: no es este el que estaba y mendigaba, el que se sentaba y mendigaba. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces les dijeron: ¿dónde está el que te dijo? Él le dijo: no sé. O sea, la palabra del Señor Jesucristo dice que este hombre era un hombre, dice, ciego de nacimiento.
cuando Jesús pasaba por aquel lugar, dice que Jesús mira a aquel hombre. Jesús lo mira con ojos de misericordia. Y dice que cuando Jesús mira a aquel hombre, dice, los discípulos le preguntan, pero maestro, ¿fue que pecó él o pecaron sus padres para que este hombre haya nacido ciego? O sea, aquel hombre estaba ciego, pero Jesús estaba pasando por aquel lugar. Dice que Jesucristo agarra y dice que escupe en la tierra y hace lodo y los pone en sus ojos. Y le dice, ve, lávate al estanque de Siloé. O sea, aquel hombre, el Señor Jesucristo lo llevó al principio. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre y se lo formó del polvo de la tierra. Entonces cuando el Señor Jesucristo dice que escupe en tierra, dice que le unta lodo a aquel hombre. Quizás muchas personas lo veían y quizás dijeron, pero ¿qué es esto que Jesús está haciendo? Es algo que quizás para muchas personas hasta parecen como que no tiene sentido. Pero él le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé, que traducido significa enviado. Dice que aquel ciego fue, dice, conforme a como el Señor Jesucristo le dijo, él fue en obediencia. Y fue a lavarse al estanque. Y estoy predicando bajo el tema, al pasar Jesús. ¿Sabes por qué? Porque al pasar Jesús las cosas empiezan a acontecer. Al pasar Jesús las situaciones difíciles, Él puede obrar en ellas. Y aquel hombre dice, cuando Jesús le dice, ve, lávate al estanque de Siloé, quizá muchos lo veían. Quizá muchos decían, pero ¿qué es lo que tiene este hombre? ¿Qué este hombre lleva en sus ojos? ¿Está poniéndose loco este hombre? Pero aquel hombre iba con una palabra del Señor Jesucristo. Él fue obediente a lo que el Señor le dijo. Y cuando él dice, ese hombre fue y se lavó al estanque de Siloé, él regresó viendo. Y muchos de los que lo veían decían, pero no es este el ciego que mendigaba. Y uno decían, sí, él es. Otros decían, no, a él se parece. Pero ¿qué sucedió? En aquel hombre sucedió un cambio. ¿Sabe por qué? Porque al pasar Jesús, Jesús transformó la vida de aquel ciego. Aquel ciego quizás no estaba en pecado. Sus padres no pecaron. Pero Jesús estaba pasando por aquel lugar. Y al pasar Jesús, Él pudo transformar la vida de aquel ciego. Así como Él puede transformar tu vida. Así como Él cambió mi vida, Él puede cambiar la tuya. Aleluya. Y ¿sabes qué? Muchos lo murmuraban y le preguntaban, pero ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Dice, oh, aquel hombre que se llama Jesús me puso lodo en los ojos y regresé viendo. Y aquel hombre pudo ver la maravilla de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo es la luz del mundo. Y la luz del mundo estaba pasando por aquel lugar. Jesucristo sabía que aquel hombre tenía toda una vida pasando por una oscuridad. Pero al llegar Jesús, la luz le resplandeció a sus ojos. Aleluya. La luz del evangelio le resplandeció. Dice que cuando este hombre, muchos lo miraban y le preguntaban, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Dice, aquel hombre que se llama Jesús, él me puso lodo, me dijo, ve y lávate al estanque. Y yo fui obediente, me lavé en el estanque y recibí la vista. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser obedientes. Muchas veces Dios nos dice algo y nosotros no queremos hacerlo. Pero cuando tú y yo caminamos conforme a los mandatos de Dios, los milagros van a obrar en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo está con nosotros como poderoso gigante. Dice que a la gente le preguntaban, unos decían, sí, Él es, otros decían, no, a Él se parece. Dice que fueron y le preguntaron a los padres y le dijeron, pero este no es tu hijo, aquel que se dice que nació ciego. Dice que los padres dijeron, sí, pero edad tiene, pregúntenle a él y él le va a decir qué fue lo que le sucedió. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo los judíos, dice la Biblia, que en aquel tiempo si tú hablabas y decías que Jesucristo era el maestro, que Jesucristo sanaba, que Jesucristo transformaba, te expulsaban de los lugares. Pero aquellos familiares de aquel ciego declararon y dijeron, pregúntele a él. Y cuando volvieron y le preguntaron al ciego, dice que el ciego le devolvía y le repetía, aquel hombre que se llama Jesús me puso lodo y por eso estoy aquí viendo. Aleluya. Porque él quería ver, porque él fue tocado por un milagro, él fue tocado por el maestro.
Y dice la Biblia que cuando este hombre regresa viendo, quizá que el hombre se llenó de alegría, quizá que el hombre, un hombre que vivió todo el tiempo en oscuridad, ahora podía ver, ahora estaba regocijándose. Me imagino como, me acuerdo cuando dice la Biblia que cuando traían el arca del pacto, David dice que vio que traían el arca del pacto, y dice que David danzaba ante la presencia del Señor. Era tan grande, dice que la mujer de David, al verlo de la manera que David quedó desnudo ante el pueblo, ante todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque estaba danzando ante la presencia del Señor. Y dice la Biblia que la mujer le dijo, no ha visto cómo ha quedado el rey delante de todo, no te ha dado vergüenza. Y el rey David dijo, sí, pero yo lo hice, pero fue para Dios, aleluya. Y David danzó y se regocijó porque estaba danzando para Dios. Y me imagino la alegría de aquel ciego. Me imagino como aquel ciego quizá estaba gozoso, venía regocijado. ¿Por qué? Porque estaba viendo la luz, porque todo el tiempo, toda una vida estaba viviendo en oscuridad, pero se encontró con el Maestro, aleluya. Se encontró con Jesucristo, el que salva, el que limpia, el que transforma, el que renueva nuestras vidas, aleluya. Y aquel hombre fue obediente, pudo ver las maravillas de Dios. Y le preguntaban y él seguía diciéndole, Jesucristo me sanó, Jesucristo me sanó. Él sana, Él limpia, Él transforma, Él renueva. ¿Sabes por qué? Porque Él es la luz de este mundo. Él es la luz, Él es la luz, Él es el que transforma nuestra vida. Y le preguntaron, dice, le preguntaban a él, le decían, maestro, ¿qué fue? ¿Pecó él? ¿Pecó sus padres? Y Jesús le dijo, no fue que pecaron sus padres, es para que la voluntad, para que la gracia, para que el poder de Dios se manifieste en esa vida. Y así como Él se manifestó y pudo darle la vista a aquel ciego, Él puede obrar en tu vida. Él puede obrar, aleluya. Siento a Dios en este lugar. Siento la presencia de Dios. Y espero que así como yo estoy sintiendo la presencia de Dios, ahí donde tú estás, el Señor pueda visitarte. El Señor pueda visitar tu casa, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que obra en todo tiempo, aleluya. Y también me trae a la historia cuando había una mujer. Dice la Biblia que Jesús estaba pasando por un lugar y había una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Dice que aquella mujer había gastado en médico todo lo que tenía. Dice, y en nada le aprovechaba. Nada le aprovechaba, todo lo que tenía lo había gastado. Pero aquella mujer decía, si yo tocare solamente el borde de su manto, yo seré sana. Porque ella vio que Jesús, como te digo, Jesús estaba pasando por aquel lugar. Y aquella mujer lo había gastado todo. Aquella mujer quizá en aquellos tiempos era una mujer que nadie quería estar al lado de ella. ¿Sabe por qué? Porque tenía un flujo de sangre. Porque donde quiera que esta mujer llegaba era la vergüenza de todo el mundo. Pero ella decía, si yo tocare solamente el borde de su manto, seré sana. Dice que ella se acercó por detrás y tocó al Maestro. Y dice que cuando tocó al Maestro, cuando tocó al Señor Jesucristo, dice que inmediatamente la sangre se paró. Y Jesucristo se vira y le pregunta a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y ellos le dicen, Maestro. Pero la multitud te agarra y te aprieta y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y el Señor Jesucristo le dijo, sí, alguien me ha tocado porque poder salió de mí, aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que están conectando. La gracia de Dios te bendiga, aleluya. Y dice la palabra del Señor, dice que cuando aquella mujer tocó al Maestro, inmediatamente fue sana. Quizá lo gastó todo en médico. Quizá ella había pasado tantas vergüenzas, aún de la gente, burla de la gente, burlándose de ella. Me imagino que donde aquella mujer llegaba, decían, ahí viene la mujer con el flujo de sangre. No queremos estar cerca de ella. Pero un día Jesús estaba pasando por aquel lugar. Así como Él pasaba y pudo tocar a aquel ciego, así pudo tocar también a aquella mujer, para la gloria y para la honra de Dios. Entonces los vecinos, dice la Biblia, lo veían y decían, ¿no es este aquel ciego? ¿No es este aquel que se sentaba y mendigaba? Uno decía, sí, él es. Otros decían, a él se parece. ¿Sabes qué? La fe de aquel hombre nace cuando presta atención a lo que Jesús le dice. O sea, el Señor Jesucristo le dice, ve y lávate al estanque, y aquel hombre va y se lava.
La fe de aquel hombre empieza a crecer porque él empezó a caminar confiando en la palabra de Dios. Él empezó a caminar confiando en esta palabra, en que el que lo mandó, el que le dijo ve y lávate, era suficientemente Dios, que era todopoderoso para darle la vista otra vez. Este ciego se parecía a nosotros en otro tiempo. Dice la Biblia que antes nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados cuando no conocíamos al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque estábamos ciegos como aquel hombre. Así estábamos antes, un día sin conocer a Cristo. Así estábamos sin esperanza, sin amor. Así como este hombre éramos ciegos. El Señor se detuvo cuando vio al ciego que estaba mendigando. Los discípulos que conocían al Señor sabían que esa mirada de Jesús estaba llena de compasión para mostrar su misericordia hacia aquel hombre. Cuando los discípulos vieron esa mirada de Jesús, fue la que cambió a aquel ciego. Cuando Jesús vio a aquel ciego que lo cambió, que le devolvió la vista, sucedió algo. Aquel hombre nunca fue igual. Aquel hombre fue transformado. Aquel hombre fue tocado por el poder, por la gracia del que un día dijo, sea la luz, y fue la luz. Del que un día dijo, creó los cielos, creó los mares, creó los vientos. Dice la Biblia que todo lo que existe en esta tierra tiene que adorarle. Todo lo que existe en esta tierra fue creado para Él, para su gloria, para su honra, para su alabanza, para su adoración. Y yo espero que esta palabra puedan tocar a alguien. Yo espero que tú puedas acercarte como Jesús estaba pasando por aquel lugar. Que así Jesucristo empiece a tocar tu vida. Que así Jesucristo empiece a tocar cada una de tus familias. Que así el Señor Jesucristo pueda entrar y tocar tu vida. Y que tu vida nunca sea igual. Que tu vida sea impactada por el poder, por la gracia del Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Dios bendiga a cada uno. Alejandro, Dios te bendiga. Cada persona que se está conectando, Dios me lo bendiga. Cada persona que se conectará, que la gracia, que el favor de Dios te guarde. Que la misericordia de Dios te acompañe. Que así como el Señor Jesucristo tocó a aquel ciego, pueda tocar tu vida ahí donde tú estás. Que Él pueda tocar tu vida. Que tu vida sea diferente. Que estas palabras te renueven por dentro y por fuera. Dice la Biblia que así como desciende la lluvia sobre la tierra, dice, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra, dice el Señor, no regresa a mí vacía. Fue para ti que Dios envió esta palabra. Fue para que tú lo oyeras, para que tú conocieras que Dios tiene planes, Dios tiene propósito contigo. Quizá muchos te ven y piensan que tú no sirves para nada, pero déjame decirte algo, para Dios tú eres importante. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas hecho, Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Dios puede levantarte, Dios puede restaurar tu casa, Dios puede restaurar tu familia. Dios puede aún de lo imposible hacer algo posible, aleluya. Y voy a orar por cada persona que me está mirando. Voy a orar para que la gracia de Dios, la misericordia de Dios te acompañe. Señor, oh Dios mío, vengo ante tu presencia. Me humillo delante de ti, oh Dios mío. Padre, para que tú entres a cada persona, para que tú entres a cada hogar, Señor. Padre, mira como aquel hombre que estaba ciego, Dios mío. Dice que tú estabas pasando por aquel lugar. Y cuando tú pasas por un lugar, Señor, la atmósfera cambia. Cuando tú pasas por un lugar, Señor, los endemoniados son libres. Cuando tú pasas por un lugar, Señor, los enfermos son sanados. Yo te pido, Señor, por cada persona que está enfermo, por cada persona que está pasando por tribulación, por cada persona atormentado, Dios mío, para que tú traigas paz en medio de toda tormenta. Padre, yo te pido aún, mira los que están enfermos en sus casas, los que están enfermos en los hospitales, los que están enfermos en las cárceles. No importa dónde estén, Señor, oro para que tu gracia, para que tu poder lo alcance, para que tu misericordia lo alcance, Señor, para que tú levantes los enfermos, Señor, para que tú los guíes, para que tú los guardes, Señor, en el nombre de Jesús, oh Padre eterno. Entra a los hogares. Entra a los hogares, Espíritu Santo, trae sanidad. Padre, y así como tú llegaste y tú pasabas por aquel lugar, yo te pido que tú pases ahora por cada lugar en este momento. Que tú sane, que tú restaure, que tú traigas paz en medio de toda tormenta, oh Dios mío.
Sabemos que este mundo está pasando aún por necesidad, donde está siendo, Señor, atormentado, donde aún, Señor, el mundo está siendo, Señor, el enemigo está poniendo temor en cada vida. Te pido en el nombre de Jesús que tú saques todo temor de cada persona, aún familiares, Señor nuestro, o familiares, Señor, que están pasando por enfermedades. Sana al Espíritu Santo, restaura al Espíritu de Dios, rompe toda cadena, Padre, rompe todo espíritu de maldad, rompe todo espíritu de enfermedad, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que de modo que si tú os libertares, seremos verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a orar por alguien. Voy a orar por alguien. Si ahí donde tú estás, tú quieres servirle al Señor Jesucristo. Si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él vino para cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Voy a orar. Voy a pedirle al Señor, si ahí donde tú estás, tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, no a mí porque yo no te puedo salvar, pero el Dios que un día me salvó puede salvarte, el Dios que un día me restauró puede restaurarte, el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios creador de todo lo visible e invisible, el Dios todopoderoso puede entrar a tu corazón. Y así como te decía, como desciende la lluvia, así quiere el Señor descender en tu casa. Así quiere el Señor entrar a tu corazón. Así quiere el Señor entrar a tu vida. Dice la Biblia que si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. El Señor te recibe. No importa cómo tú estés. No importa lo que tú hayas hecho. No importa tu pasado. Tu presente va a ser mejor en Dios. Y oro por ti. Si quieres orar, si quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, si quieres aún cuando yo termine a enviarme cualquier mensaje, envíamelo. Cualquier petición que tú tengas, cualquier cosa de oración, tú me dices y vamos a orar, vamos a interceder por ti. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que en la oración hay poder. En la oración hay sanidad. En la oración los enfermos se sanan. En la oración los endemoniados son libres. En la oración todo lo que está pasando por prueba, por necesidad, Dios obra. En la oración los enfermos son restaurados. En la oración los hogares son restaurados. En la oración las familias son restauradas. En la oración tú puedes ver a Dios obrando en tu vida. Tú puedes ver a Dios obrando en tu casa. Y voy a orar para terminar. Si quieres aceptar al Señor Jesucristo, ahí donde tú estás, tú vas a repetir esta palabra conmigo. Señor Jesús, vengo a ti arrepentido. Confieso que soy pecador. Me arrepiento de mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que tú me llames de este mundo, yo ir a tu presencia. Yo quiero, Señor Jesús, que tú entres a mi vida. Cámbiame, restáurame. Ayúdame, dame la fuerza para servirte. Dame la fuerza para seguirte. Así como aquel hombre estaba ciego, yo quiero no andar ciego, sino andar viéndote a ti, Jesús. Andar viéndote a ti, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te doy gracias porque tú viniste y te entregaste por mí, para que yo, Señor, en este día pudiera reconciliarme contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si hiciste esta oración, ya dice la palabra que todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesucristo es salvo. Si hiciste esta oración, eres salvo. Ahora empieza a congregarte, empieza a buscar una iglesia donde se predique la palabra del Señor, una iglesia donde te enseñen, donde te instruyan la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, estaba orando, estaba predicando bajo el tema al pasar Jesús. Dios me le bendiga. Bendiciones.